Noches. Espero que se encuentren muy bien todos. El día de hoy vamos a tener un muy buen tema, uno de mis temas predilectos, eh, que es pecado y arrepentimiento. Entonces, eh, no se, no se lo pierdan, tomen una libreta, su Biblia si la tienen a la mano. Vamos a tratar de ir procesando todo de manera rápida porque solamente tenemos 40 minutos, pero realmente espero que sea de bendición para sus vidas como este estudio lo está haciendo para la mía. Acompáñame a Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante. Dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, versículo 14, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, e incluso los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Romanos 5:15 dice, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues sí, por la transgresión de un solo hombre murieron todos, más el don que vino por la gracia de un hombre solo o de un solo hombre, Jesucristo abundó para todos, ¿ok? Vamos a ver un principio sumamente hermoso a través de todo esto, que es entender por qué necesitamos sanidad en nuestras vidas emocional, por qué muchas veces necesitamos liberación y en el aspecto que tenemos que entender el sentido de la liberación no es de desenchamucarnos, es de que realmente Jesús vaya liberándonos de todas las cadenas que a causa del pecado tú y yo hemos adquirido a lo largo de toda nuestra vida. Y es que vamos a ser sinceros porque creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Cuando llegamos a Jesús, creemos que mágicamente vamos a estar en el happy end, vamos a ser libres, vamos a ser sanos y bidi, bibadi, bibum, todo va a salir súper chipiri guau. Bueno, familia, lo que tenemos que entender es que en este tiempo tú y yo lo que estamos haciendo es un proceso de sanidad y de liberación a lo largo de toda nuestra vida en Cristo. Entonces, lo primero que vamos a hacer en esta noche es definir qué es el pecado, ¿ok? ¿Qué es el pecado? Recuerda primero que en este mundo, a través de Adán, llegó el pecado. Vivimos en un mundo que es corruptible, en un mundo malo, no es un mundo hermoso, no es un mundo que tú digas, ah, sí, está súper chipiriguau, no. O sea, es un mundo que realmente está trayendo dificultades a nuestra vida. Mire, pecado es todo aquello que es contrario a la personalidad, a las normas, a los caminos y a la voluntad de Dios. Así de simple y sencillo. Todo lo que va de Dios es pecado. ¿O qué otra cosa es pecado? Todo lo que perjudica la relación de una persona con Dios. ¿De qué formas pecamos? Miren, se puede pecar por palabras, lo pueden estudiar en Job capítulo 2, versículo 10 y en el Salmo 39, versículo 1. Job 2, versículo 10 y Salmo 39, versículo 1. Pero también podemos pecar por acciones en Levítico 20, 20 y en 2 de Corintios 12, versículo 21. Pero uno de los más terribles es por omisión. Números 9, versículo 13. Es decir, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Pero también podemos pecar por actitudes impropias de la mente o del corazón. Proverbios 21, versículo 4. La falta de fe en Dios es un pecado grave, pues en realidad presupone falta de confianza o de fe en su capacidad de realizar lo que Dios se propone hacer. Y esto es sumamente complicado y sumamente terrible. Si lo quisiéramos ver de una manera más exacta, el término para el pecado en hebreo es hatá y en griego es amartia. En ambas lenguas significa errar, en el sentido de no alcanzar un objetivo, de no alcanzar un camino o errar al blanco. Entonces, visto desde esta perspectiva, desde la etimología, el pecado simplemente es no alcanzar algo que Dios ya había dispuesto que alcanzáramos. Déjenme admitir a Eugenio. Querido Eugenio, ¿cómo estás? Un abrazo, hermano. Muchísimas gracias por hacer comunidad con nosotros el día de hoy. A todos, muchas gracias. No los he saludado a todos, pero realmente a todos, miren, de mis hermanos en CDMX están los queridos Castro, Maggie y su esposo.
Está Eugenio e Irene. Muchísimas gracias a todos los hermanos allá en CDMX. Gracias por hacer comunidad. Entonces, literalmente, si definimos pecado, pues va a ser eso. Va a ser amartia, que es errar al blanco. Pueden recordar que pueden hacer preguntas, escríbanlas si gustan y ahorita las checamos en el WhatsApp, en el chat. Entonces, el pecado lastima el corazón de Dios. La lucha espiritual que tenemos en medio del pecado está enfocada a 3 frentes, y esto es algo que me interesa mucho que apuntes, porque cuando tú y yo estamos librando una lucha con el pecado, que la vamos a librar todos los días, esto no es, por eso les decía al principio, no es que mágicamente ya somos sanados, ya somos liberados y todo está súper chipiri wow, no es así. O sea, realmente la lucha espiritual contra el pecado todos los días va a estar enfocada en 3 áreas. Número 1, contra el diablo. ¿Sí? Contra el mentiroso, el acusador, el que todo el tiempo te está echando en cara tu pasado, pero también contra el mundo, las tentaciones que ofrece el mundo. Pero la tercera es la más interesante, las tendencias pecaminosas por causa de nuestra naturaleza caída. Entonces, imagínate qué fuerte, porque cuando estamos pecando, generalmente le queremos atribuir todo el tiempo a Satanás que estamos pecando. Pero no todo es culpa de Satanás. También puede ser las tentaciones que este mundo caído ofrecen. Pero la tercera es la que más generalmente estamos ocupando y que comúnmente usamos. Tenemos, por nuestra naturaleza caída, tendencias pecaminosas. Entonces, es aquí lo que el cristiano enfrenta día a día y cómo el cristiano puede salir adelante. Vamos a dividir las 3. Lucha contra el diablo. En el aspecto espiritual, sería que estamos en conflicto con Satanás y contra sus demonios, huestes, principados y potestades. Pero también estamos luchando contra el mundo del ocultismo. Estamos peleando espiritualmente en contra del pecado, contra los brujos y todo reinado de tinieblas. Y esto aparentemente es insignificante, pero no, tiene un gran sentido porque ahora, si ustedes se dan cuenta, ya los brujos y las hechiceras no son feos. Ahora son súper guapas, súper guapos y ya lo disimulan a través de que la magia blanca es buena onda, de que no pasa nada, que también proviene de Dios. No, no proviene de Dios. Segundo aspecto del pecado contra el que luchamos es contra el mundo. El sistema que gobierna el mundo gobernado por el diablo que trae los falsos modelos de creencias. La pelea de sexos, todo este orden progresivo, ¿no? En el cual ya no podemos hablar de Dios porque ya es pecado hablar de Dios. Contra las instituciones humanas rebeldes a Dios. Todas las expresiones humanistas que constantemente estamos escuchando en las redes, en la tele. Contra los gobiernos y reinos humanos. Los pueblos en contra de la rebelión de Dios. Querida Irene, permíteme un momento. A ver. Permítanme agregar. Listo, querida Irene, muchísimas gracias por conectarte. Entonces, vamos a distinguir que cuando estamos peleando espiritualmente contra el pecado, lo vamos a ver en 3 áreas. Repito, la lucha contra el diablo, la lucha contra el mundo, no contra los conceptos, las filosofías y las creencias cerradas. La lucha contra las tendencias pecaminosas, que esa es nuestra naturaleza caída, nuestra vieja naturaleza, el viejo hombre, la vieja mujer. Todas las tendencias pecaminosas que batallan en nuestra alma, los pensamientos, los sentimientos y nuestras inclinaciones. Y es aquí a donde quiero hacer muchísimo énfasis a lo largo de todo este seminario. El ser humano, en su naturaleza pecaminosa, va a estar peleando con su mente, va a estar peleando con sus emociones, pero también con ciertas inclinaciones que generacionalmente trae y que es algo con lo cual tenemos que aprender a distinguir. Porque yo no sé si les ha pasado que muchas veces decimos, ¿por qué soy así? Realmente, aunque yo no quiero hacerlo malo, lo termino haciendo. Y este es el punto bien importante en nuestros corazones, querida familia. Por eso la clase de hoy es tan importante entender el pecado. Ya dijimos,
La definición de pecado es errar al blanco, ¿ok? Entonces vamos a seguir adelante. Permítame un momento. El lugar del hombre en el propósito de Dios era algo bien hermoso. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Puedes revisar Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Fuimos creados por su voluntad divina. Dios nos dio un trabajo hermoso, servirle dentro del huerto del Edén. Y así como fuimos creados a la imagen y la gloria de Dios para que pudiéramos reflejar sus cualidades y su comportamiento para su gloria, el pecado trajo que tú y yo negáramos nuestra paternidad celestial, que nos separáramos del Padre, pero también que el pecado nos hiciera repudiar todo lo que tiene que ver con Dios. Y tú te das cuenta, querida familia, porque es muy evidente cómo pasa y cómo lo vivimos. Cuando Jesús vino a redimir nuestra relación con Él y limpiarnos del pecado, nos animó a mostrar nuestra bondad y amor de un modo superior a lo que lo hacían las personas pecadoras. Eso fue lo que le dijo a sus discípulos. Ahora, fíjate bien cómo lo hacemos, cómo peleamos contra el pecado, siguiendo el ejemplo de Dios de amor y misericordia, porque es la manera en que vamos a demostrar que somos hijos de ese Padre Celestial y vamos otra vez a tomar la paternidad celestial. Tú puedes checar los versículos en Mateo, los 5 del 43 al 48. Ahí apúntalos en tu libreta. O Lucas 6 del versículo 32 al 36. Ahora vamos a entender rápidamente el principio del pecado. ¿Ok? El pecado se produjo primero en la región de los espíritus. Antes de introducirse en la tierra desde tiempos inmemoriales, había prevalecido en el universo una completa armonía con Dios. Pero esa armonía fue interrumpida por una criatura celestial a la que se le llamó el acusador, el adversario. En hebreos es Satán. Job 1, versículo 6, Romanos 16, versículo 20, el principal acusador, falso o calumniador, o como se le conoce también en griego, diabolos. Hebreos 2, versículo 14. Por consiguiente, Juan dice que el que se ocupa en el pecado se origina del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Entonces, como el diablo ha estado pecando desde el principio, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, el pecado no se gestó en este mundo, se gestó desde tiempos inmemoriales. Y esto es algo, permítame un momento. Esto es algo que tenemos que entender. Satanás en todo tiempo y en todo momento nos va a intentar hacer caer. Ahora, yo sé que a lo mejor tú has pasado por esto. Caemos en pecado y ¿qué pasa en nuestras mentes? Ya no podemos, somos muy malos, ya no podemos salir adelante, chalala, chalala, ¿ok? Ahora vamos a entender esto. ¿Cuáles son los efectos del pecado? El pecado hizo algo bien simple, que el hombre ya no estuviera en armonía con su padre. No solo dañó nuestra relación con Dios, sino también dañó el resto de nuestras relaciones interpersonales, con toda la creación, no solamente entre humanos, con todos. Pero ¿sabes qué fue lo más terrible que hizo el pecado? Dañó nuestra mente, dañó nuestro corazón y nuestro cuerpo. Y eso ha sido algo funesto. El pecado y las influencias malignas dañan nuestra vida como hombres y mujeres. El propósito de Jesús, de su venida, fue para darnos una vida plena y abundante. Lo dice Juan capítulo 10, versículo 10. Sin embargo, cuando nos fuimos en pecado, Adán y Eva reveló inmediatamente nuestra falta de armonía. Cuando ellos caen en pecado y se cubren ciertas partes de su cuerpo, es porque están avergonzados. ¿Qué hace el pecado? Pues entonces genera sentimientos de culpa, ¿verdad? De ansiedad, de inseguridad y de vergüenza.
Entonces, fíjate qué interesante y cómo Satanás siempre va a intentar avergonzarnos. Pero no solo eso, y aquí me gustaría que te hicieras una pregunta. Vamos a entender algo. Todos pecamos y seguimos pecando. ¿Está produciendo el pecado culpabilidad, ansiedad, inseguridad y vergüenza? Ahora, no te quiero decir que no son emociones que no vas a tener. Quiero hacerte la pregunta de cómo las estás procesando, porque el problema viene aquí. Cuando alguien tiene cauterizada la conciencia, ya no siente vergüenza, ya no siente culpa. Ahora, no es que sea bueno sentir culpa, no es que sea bueno sentir ansiedad, pero por lo menos te da un indicador de que realmente necesitas a Dios en tu corazón. ¿Vamos bien? Espero que sí, familia, ¿ok? Vamos a tratar de ir rapidito, ¿vale? ¿Cuáles son las consecuencias para toda la humanidad? Son bien simples. La obra del diablo y del pecado va a afectar nuestras vidas en tres cosas. Va a tener tres efectos negativos, ¿ok? La pobreza en la vida moral, que es algo que muchas veces vemos cómo se va desgastando las personas. El quebranto y la angustia del corazón. Una persona que está en pecado y que le cuesta trabajo reconocerlo, todo el tiempo se siente con angustia. Pero la tercera, la opresión y la ceguera espiritual. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice que por medio de un solo hombre, como lo dijimos al principio, el pecado entró en el mundo. La muerte mediante el pecado, es decir, la muerte se extendió a todos los hombres, lo que indica que el pecado de Adán tuvo en la humanidad un efecto progresivo. Todos los indicios muestran que el pecado de Adán pasó de generación en generación. Salmo 51, versículo 5. Con error fui dado a luz con dolores de parto y en pecado vio mi madre. Entró el pecado con todas sus penosas consecuencias a la vida de cada generación en esta humanidad. No porque Adán fuese el cabeza de la familia humana, sino porque él, no Eva, fue el progenitor de la vida humana. Su prole heredaría inevitablemente de él y de Eva todas las características físicas, pero también todas las manifestaciones de la personalidad, incluyendo la inclinación al pecado. Ahora bien, ¿cuál es el poder y la justa paga del pecado? Bueno, en la lucha espiritual nos vamos a encontrar con 4 áreas que pueden causar daño a la vida del ser humano. Y que por supuesto la gracia bendita de Dios está dispuesta a restaurar en la vida de las personas. ¿Cuáles son esas áreas? 4 simples. Número 1, los pecados no confesados. ¿Por qué? Porque provocan remordimientos y problemas de conciencia e incluso enfermedades. 2, las experiencias traumáticas. Sí, producen fijaciones, temores y trabas mentales que retardan el crecimiento espiritual. 3, los falsos modelos de vida. Producen un doble estándar que terminará en conflicto frente a las demandas del Señor. Y por último, 4, las maldiciones familiares. Estas producen secuelas de miseria y persecución de espíritus malignos. Ahorita las voy a ir desglosando, no se preocupen. Déjenme nada más a ver si no llegó alguien más. Por eso les dije que seamos puntuales para no estar, listo, no estamos bien. Por favor, si alguien tiene dudas, vayan escribiéndolas. Si sienten que voy muy rápido es porque realmente necesitamos ir abarcando todo esto, ¿vale? Los pecados no confesados. Empecemos por ahí. ¿Por qué los pecados no confesados nos lastiman tanto? Bueno, porque David lo dice en el Salmo 31, mientras callé, mis huesos me dolieron. Tú podrás intentar guardar un pecado y no confesarlo durante mucho tiempo, pero tarde o temprano eso se vuelve veneno y él en tu sistema y va a salir porque va a salir. El segundo es muy interesante, las experiencias traumáticas, porque no son pecados que tú hayas querido hacer. Muy probablemente vinieron de algún abuso emocional, de algún abuso físico. Vivimos en un mundo imperfecto, entonces toda la gente somos pecadores y la gente va a lastimar a las otras personas. De ahí se desató una experiencia traumática. Pero los falsos modelos de vidas también implican un ejemplo.
implican lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros amigos, todos los malos ejemplos que aprendimos y que tenemos inclinaciones a pecar. Y las maldiciones familiares lo hemos hablado en otras ocasiones. Son las partes generacionales que de una o de otra manera nos van lastimando y que también veremos a lo largo de todo esto. Romanos 6, versículo 23 dice que el salario del pecado, su paga es la muerte, ¿no? Y esto es muy fuerte, porque la gente cuando no tiene un arrepentimiento genuino, ese va a ser su justo pago. Al pecado no solo se le considera la comisión u omisión de ciertas acciones, sino todo lo que está envuelto en lo espiritual, ¿ok? ¿Qué es todo lo que está envuelto en lo espiritual? La enfermedad, el envejecimiento. Ahora, no es bueno vivir como en eso, ¿verdad? Romanos 6 lo dice. Como la muerte de los hombres se debe a la enfermedad, al envejecimiento, se desprende que todo esto sean resultados del pecado. Bajo el pacto de la ley mosaica, las leyes que regulaban los sacrificios por el pecado incluían la expiación para los que habían sufrido, por ejemplo, la plaga de la lepra. Lo puedes ver en Levítico 14, versículo 2 y en el 19. Ahora, si estamos hablando de un error, de una transgresión, de una ofensa, todos estos términos están relacionados con el pecado, pero también en la forma en la cual terminamos lastimándonos, no solo nosotros, sino lastimando a otros. Por un error, transgredimos algo importante en nuestras vidas, ¿verdad? Por un error, ofendemos a las personas que amamos. Por una transgresión, lastimamos a las personas que amamos. Por eso, no podemos como justificar nuestros pecados. No podemos decir, pues ya así soy. Ah, sí. Me preguntan si sigue la reunión. Vamos a ver si se conecta. Por nuestros errores, no podemos todo el tiempo estar justificando nuestros pecados, querida familia. ¿Ok? Porque estamos lastimando a los seres que amamos. El pecado también se le conoce como agón, que es error. Y el error puede ser intencionado o no. Es decir, el pecado puede ser intencionado o no. Puede ser una decisión consciente de lo que es justo o un acto inconsciente, una equivocación. Pero sea como sea, la persona ha cometido un error y es culpable delante de Dios. Lo puedes ver en Levítico 4, versículo 13 y el versículo 35. Por supuesto, la importancia de un error intencionado es mucho mayor que la de uno que se comete por equivocación. ¿Por qué? El error es contrario a la verdad. Y los que pecan deliberadamente pervierten la verdad. Un proceder que solo les conduce a un pecado aún más grave. Ahí anótame en tu libretita Isaías 5, del versículo 18 al versículo 23. Ahora, vuelvo a lo mismo. Estamos en el entendimiento de que todos hemos pecado y de que todos tenemos esta cuestión, ¿ok? No hay ni uno que nos salvemos. Todos estamos en las mismas. El pecado también se le conoce como transgresión, ¿verdad? Y equivale a traspasar. ¿Por qué? La palabra en griego es parábasis y tiene el significado básico de acción de traspasar, es decir, el hecho de sobrepasar un límite o ir más allá de esos límites establecidos. En especial está referido a quebrantar todo lo que Dios ha establecido. Mateo capítulo. Gruesa para clavar ahí. Ahora esta parábasis es bien difícil. ¿Tú lo pones en tu casa? No, hay gente que pone no molestar, favor de no tocar o ponen una cerca para que nadie se pueda meter. Lo mismo pasa en nuestros corazones. Cuando tú y yo pecamos deliberadamente, tenemos una transgresión para entrar y lastimar el corazón de Dios. Pero también pecado significa ofensa. Y esa palabra en el griego es paraptotma, que es caída al lado. Es decir, un paso en falso, para que me entiendas.
Romanos 11, versículo 11 lo dice. ¿El de frutas? Ese paso en falso fue el que cometió Adán cuando comió del fruto prohibido. Fue una transgresión. Fue algo que no tenía premeditado, pero que lo hizo. Y fue una ofensa. No hay hombre que no peque. Todos somos pecadores, ¿ok? Ahora bien, ese pecado nos hace débiles e ignorantes. Quiero que entiendas esto. Y no es la debilidad en la cual Dios perfecciona su poder. No. El pecado nos hace tontos. Va a acabar pronto. Ignorantes. Oh my goodness. Se me está acabado el tiempo, muchachos. Y no llegué. Y no llegué a todo. Voy a cerrar. A ver. Querida, te espero que seas tú en la que le haya dado acceso. Me quedan menos de 10 minutos. Entonces vamos a cerrar lo que es el pecado. Déjenme ir allá rapidito. Nos hace tontos, ¿ok? Entonces vamos a corregir esas tonterías de nuestra parte. ¿Por qué nos hace tontos? Nos enseña a participar en los pecados ajenos. Pecamos con nuestro propio cuerpo. Y yo creo que aquí me voy a detener para seguir la siguiente semana. ¿No? Cómo el pecado nos hace participar en los pecados ajenos. O una persona puede hacerse culpable de pecado ante Dios y se asocia de manera voluntaria con los malhechores, aprueba la maldad o la encubre a fin de que los ancianos no sepan de su conducta y tomen las medidas pertinentes. Salmo 50, versículo 18 y 1 Timoteo 5, versículo 22. Por eso, y esto es algo bien importante, no participamos en los pecados ajenos, pero también pecamos contra nuestro propio cuerpo. Cuando Pablo previno contra la fornicación, relaciones sexuales entre personas que no están unidas en matrimonio, dijo que todo otro pecado que el hombre comete está fuera de su cuerpo, pero el que practique la fornicación peca contra su propio cuerpo. 1 Corintios 6, versículo 18. El contexto muestra que Pablo había estado recalcando que los cristianos tienen que estar unidos con su Señor y cabeza, Cristo Jesús. El fornicador se convierte en una carne con otra persona, a menudo una ramera, la cual es impropio y es un pecado. ¿Okay? Como ningún otro pecado puede separar el cuerpo, eso. Como ningún otro pecado puede separar el cuerpo, la fornicación resulta en un daño incurable, ¿ok? Ahora, miren lo hermoso, el perdón de los pecados. Dios puede perdonar todos nuestros pecados. ¿De qué manera lo hacemos? Renunciando a ellos. Y hoy quiero cerrar con esto, si el tiempo me lo permite. Y me gustaría mucho que sea cual sea el pecado con el cual podamos estar batallando, está englobado en todo esto. Y que la reunión de hoy con una confesión de pecado, ¿ok? Los podría dividir, y esto es como muy rápido, los pecados no confesados, que vimos, ¿no? Que es algo que tenemos que soltar, ¿ok? El pecado de odio contra alguien, los pecados sexuales y los pecados espirituales. Así que ayúdame ahora. Conmigo si quieres. Renuncio en el nombre de Jesús a todo espíritu de odio que le tenga a cualquier persona. Por alguna causa específica lo perdono y lo bendigo en el nombre de Jesús. Pecado sexual. Renuncio en el nombre de Jesús a toda atadura sexual y espiritual con las personas con las cuales yo me haya involucrado y a la autoridad a la que me sometí participando y entregando mi cuerpo. Si es un pecado espiritual, renuncio en el nombre de Jesús a toda autoridad que concedí sobre mi vida, a tal o cual adivino, brujo, hechicería, a todo espíritu que opera en él y a todo compromiso con ellos. ¿Tienes otro pecado que confesar? Tómate tu tiempo. Procésalo en la semana. ¿Por qué? Porque la siguiente semana veremos arrepentimiento, reconciliación, el rescate que Jesús hizo por nosotros. Amén. Muchísimas, muchísimas gracias, querida familia, por acompañarme en esta hermosa aventura. Espero que haya quedado claro lo que es el pecado. Y cualquier duda que tengamos, por favor, escríbanmela
y la comentamos la siguiente sección, que es el martes de la siguiente semana a las 8:30 de la noche. Que tengan linda noche, familia, que Dios los bendiga y nos vemos cuando nos tengamos que ver, ¿ok? Chao, chao, familia. Gracias. Cuídate.